Hola mijines, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la hemostasia. La hemostasia va a tener 4 mecanismos, ¿sí? Vamos a hablar de cada uno de estos mecanismos, vamos a dar un poquito del tromboxano A, las plaquetas y qué factores activos encontramos en estas plaquetas, en su citoplasma y en su membrana celular. Esta es la parte 1. Primero, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es un término con el cual nos referimos a la prevención de pérdida de sangre. Cuando se rompe un vaso se da la hemostasia, ¿sí? Se da por 4 mecanismos. Primero, el espasmo vascular. Segundo, la formación de un tapón plaquetario. Tercero, la formación de un coágulo sanguíneo. Cuarto, la proliferación del tejido fibroso. Primero, el espasmo vascular. Hablemos del espasmo vascular. Todos estos mecanismos actúan en este orden que les enuncié para cerrar el vaso permanentemente. Primero, el espasmo vascular. Apenas se rompe un vaso, apenas se rompe el vaso, se genera un estímulo. Este estímulo es la contracción. La pared del músculo liso se contrae, reduciendo el flujo de sangre en el vaso roto. ¿Pero por qué se genera esta contracción? El espasmo vascular, por decirlo así, vamos a tener 3 partes en el espasmo vascular. Primero, el espasmo miógeno local. Cuando decimos miógeno nos referimos a los músculos. El espasmo miógeno local es la contracción abrupta e inmediata del músculo liso apenas siente el estímulo de una ruptura o de un daño, ¿sí? Los factores autacoides que vienen a ser los que se encuentran en el tejido y las plaquetas afectadas. Y los reflejos nerviosos, que obviamente la sensibilidad del dolor inicia los impulsos que vienen desde el área afectada para comenzar la contracción. Entonces, hasta ahí. El espasmo miógeno local es el que produce la mayor parte de la vasoconstricción en la zona roja, en la zona del conflicto, en la zona que está dañada en el vaso, ¿sí? En vasos pequeños, vamos a hablar un poquito de la parte B, en vasos pequeños, las plaquetas van a ser las que generen la vasoconstricción porque van a liberar una sustancia vasoconstrictora que se denomina el tromboxano A. Cuando más grave es el daño, mayor es el grado del espasmo. El espasmo puede durar minutos o puede durar horas, como ya dije, dependiendo del grado que sea el daño. En este tiempo se va a generar el taponamiento plaquetario y la coagulación, que vamos a explicar más adelante. Vamos a hablar de la formación del tapón plaquetario. Como un dato, durante el día aparecen muchos agujeros vasculares en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Estos agujeros vasculares son sellados por un tapón plaquetario, debido a que el corte es demasiado pequeño, el corte es microscópico, ¿sí? Las plaquetas tranquilamente cierran esos agujeros vasculares que les digo. De esta manera se sella con plaquetas en vez de utilizar la coagulación. Para entender cómo es esto del tapón plaquetario, vamos a tener que ver las características físicas y químicas de las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas, también denominadas trombocitos, como ya todos sabemos, son discos, aquí están las plaquetas, son discos de 1 a 4 micras de diámetro. ¿De dónde se originan las plaquetas? Las plaquetas se originan del megacariocito, ¿sí? Los megacariocitos son células que viven y que vienen, mejor dicho, de la médula, ¿sí? Los megacariocitos se van a fragmentar y se convierten en plaquetas, ¿sí? El megacariocito se fragmenta y se convierte en plaquetas. ¿Cómo? Cuando el megacariocito entra a la sangre, se forman las plaquetas. Cuando el megacariocito se constriñe en los capilares, se rompe y se forman las plaquetas, ¿sí? La concentración de nuestras plaquetas
que debemos saberlo, son de 150 a 300.000 por microlitros, ¿sí? Las características de estas plaquetas, ¿sí? Las características de nuestras plaquetas en cuanto a su funcionalidad es que una plaqueta no tiene núcleo y por ende no puede reproducirse, ¿sí? Pero por lo demás, estas plaquetas son células iguales a las demás, con las mismas estructuras, por decirlo así. Pero en el citoplasma de las plaquetas, vamos a encontrar, en el citoplasma de los trombocitos, vamos a encontrar factores activos. ¿Qué son estos factores activos? Tenemos 6 factores activos. Son factores que, por decirlo así, son los que contribuyen a darle la funcionalidad a nuestros trombocitos. Primero, tenemos que en el citoplasma de nuestras plaquetas, el primer factor activo que encontramos son las moléculas de actina y de miosina. Como en el músculo, para contraer a las plaquetas, porque las plaquetas también se contraen. Sí, ya vamos a verlo un poco más adelante en otro video. Vamos a encontrar asimismo otra molécula en sí, una proteína contráctil que es la tromboasteína, que también contribuye, aparte de las moléculas de actina y miosina, la tromboasteína contribuye en la contracción de las plaquetas. Que vuelvo y repito, las plaquetas se contraen, ¿sí? El segundo factor activo es que encontramos restos del retículo endoplasmático y aparato de Golgi, ¿sí? Que estos sintetizan varias enzimas. Estas almacenan calcio, ¿sí? Almacenan iones calcio. Ya vamos a ver después por qué. El tercer factor activo son las mitocondrias. ¿Para qué? Para obviamente producir ATP y ADP. El cuarto factor activo son los sistemas enzimáticos, que en especial estos sistemas enzimáticos, por obvias razones, van a sintetizar, en este caso, prostaglandinas. Las prostaglandinas son hormonas. Estas hormonas se encargan de las reacciones vasculares, ¿sí? Las prostaglandinas se encargan de las reacciones vasculares. El quinto factor activo es el factor estabilizador de la fibrina. Este es lo interesante porque este factor estabilizador de fibrina actúa en la coagulación sanguínea. No se olviden, vayan aprendiéndose. El factor de crecimiento, que yo creo que es el más importante que encontramos en el citoplasma de las plaquetas, es el responsable de que las células sean endoteliales, sean vasculares o sean musculares o sean los fibroblastos, crezcan, se multipliquen y reparen el daño en el cual las plaquetas están obviamente bloqueando la pérdida de sangre, ¿sí? Les repito, todos estos 6 factores activos, ¿sí? Se encuentran en ¿dónde? En el citoplasma. En cambio, en la membrana celular vamos a encontrar en este humilde dibujo de una plaqueta, en la membrana vamos a encontrar en su superficie estas cositas rojas, vamos a encontrar glucoproteínas. Las plaquetas no se pegan, no se adhieren al endotelio. ¿Debido a qué? A estas glucoproteínas, ¿sí? Evita la adherencia al endotelio. Provoca, pero eso sí, la adherencia a las zonas dañadas donde se está perdiendo sangre, ¿sí? En especial si se encuentran con colágeno, ¿ok? Entonces repito, en la superficie de las plaquetas encontramos glucoproteínas, estas rojas de aquí, ¿sí? Que provocan la adherencia a la zona de conflicto, a la zona dañada. En especial si encuentran glucógeno, esas glucoproteínas se adhieren de una. Pero asimismo estas glucoproteínas evitan que las plaquetas se aglomeren dentro del torrente sanguíneo y se adhieran al endotelio. Muy importante. Ese es el primer factor activo en la membrana de la plaqueta, del trombocito. El segundo factor activo son los fosfolípidos que encontramos, estos celestitos de aquí, que se encuentran en una cantidad muy elevada en la membrana, ¿sí? Estos son los que activan el proceso de coagulación, que vamos a ver más adelante.
Amagados, amagados. En conclusión, la vida de nuestras plaquetas son de 8 a 12 días, ¿sí? En la sangre, es una semivida, ¿sí? 8 a 12 días, porque después de varias semanas estas plaquetas van a terminar su proceso funcional y se van a ir al vaso. En el vaso, bueno, su eliminación, primero, se da por el sistema de los macrófagos tisulares, ¿sí? Los macrófagos del vaso, que eliminan a más de la mitad de estas plaquetas, ¿no? En el vaso, como sabemos, la sangre va a atravesar un enrejado de tabiques vascular denso donde se van a eliminar estas células, ¿no? Entonces, hasta ahí esta primera parte. Hemos visto lo que es el espasmo vascular. La contracción, que eso en sí es el espasmo vascular. Hemos visto una introducción antes de comenzar sobre el tapón plaquetario. Hemos visto una introducción y hemos visto cómo actúan las plaquetas, cómo son, ¿sí? Los factores activos. Y en el siguiente video vamos a hablar ahora sí de cómo se genera el tapón plaquetario. Una fotito con el eminente Silva. Nos vemos.